Listo, comienza, profe. Bien, jóvenes, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar lo que se llama análisis completo. Entonces aquí ya está una función propuesta. Y el análisis completo significa de que nosotros vamos a hacer una serie de pasos para poder entender el comportamiento de una función a través de una derivada. Entonces, el primer paso para esto es el cálculo del dominio. Cálculo del dominio. Ok. Entonces aquí, generalmente el dominio va a ser todos los reales, ¿no? De las funciones que nos van a dar, el dominio va a ser todos los reales. Entonces aquí, yo digo, el dominio de esta función no tiene denominador, no tiene logaritmo, no tiene raíz par. Entonces yo puedo decir de que el dominio de esta función es todos los reales. Ahí está, dominio de la función. Todos los números reales. Perfecto. Bien, listo. Entonces ahí hemos calculado el dominio de la función. Aquí vamos a simbolizarlo con la letra que corresponde. Ahí está. Listo. Una vez que hemos calculado el dominio, el segundo paso es el cálculo del primer punto crítico. Cálculo del primer punto crítico. Entonces, para calcular el punto crítico, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar la derivada de la función, la primera derivada. Entonces, venimos acá y decimos la derivada de esta función va a ser igual a derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, derivada de 3x al cuadrado, 6x. Ahí está la derivada de la función, la primera derivada. Entonces, para calcular el punto crítico, lo que nosotros hacemos es derivar la función por primera vez. Y una vez que está derivada la función, el resultado lo igualamos a 0, siempre, porque el punto crítico es averiguar con qué valores la primera derivada se anula, se hace 0. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo como factor común el 3, porque el 3 y el 6 son múltiplos de 3, y x, porque se repite x, y aquí me va a quedar entonces x menos 2. Si ustedes multiplican 3x por x, es 3x al cuadrado, y si multiplican 3x por 2, es 6x. Entonces acá vamos a sacar dos respuestas. La primera respuesta es que 3x es igual a 0, y la segunda respuesta es que x menos 2 es igual a 0. De acá entonces podemos decir, entonces, x es igual a 0, porque si yo ese 3 que está multiplicando lo paso a dividir, 0 entre 3 es 0. Y en la segunda parte, x es igual a 2. Entonces acá hemos encontrado los puntos críticos. Un punto crítico es en x igual a 0 y el otro punto crítico es en x igual a 2. ¿Qué estamos diciendo con eso? Estamos diciendo de que nuestra derivada se va a anular cuando x sea 0 y cuando sea 2. Bien, ahora, una vez que están calculados los puntos críticos, el siguiente paso es el cálculo del punto máximo y punto mínimo. En el cálculo del punto máximo y el punto mínimo. Ocurre de que estos puntos críticos pueden ser considerados máximos o mínimos o por ende ninguno de los dos. Entonces, el hecho de que tengamos punto crítico no significa que tengamos un máximo o un mínimo. Para eso hay que hacer un análisis y entonces comenzamos analizando el primer valor, que es el 0. Para que yo sepa si ese 0 es un máximo o es un mínimo,
se hace un análisis en la primer derivada con valores que estén antes y después del punto crítico. Entonces, me pregunta, ¿cuál sería un valor que esté antes del 0 y cuál sería un valor que esté después del 0? Y esos valores tengo que reemplazarlos en la primer derivada. Entonces aquí yo vengo y digo, vamos a reemplazar en la primera derivada un valor antes y vamos a reemplazar en la primera derivada un valor después. En la primera derivada de la función. Entonces me dice un valor que esté antes del 0, el menos 1. Un valor que esté después del 0, el 1. Podemos trabajar con cualquier valor. Uno que esté antes del 0, o sea, que esté a la izquierda del 0, y otro que esté a la derecha del 0. Como hay hartos valores a la izquierda y hartos a la derecha, vos podés trabajar con cualquiera, con el que más te parezca cómodo. Entonces, ese menos 1 tengo que reemplazarlo aquí, en mi primer derivada. Entonces, esto me salió la primer derivada. Por lo tanto, donde hay x, pongo menos 1. Y ahora, donde hay x, pongo 1. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí acá? Los signos. Más que todo, me interesan los signos. Entonces, acá, menos 1 al cuadrado, 1, 1 por 3, 3, menos por menos más. O sea, aquí va a ser 6 más 3. Eso me va a dar 9, o sea, signo positivo. En el otro me va a dar 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, 3 menos 6, menos 3. ¿Qué es lo importante acá para nosotros en este cálculo? Solamente el signo. Por lo tanto, si primero sale más y después sale menos, estamos enfrente a un máximo. Si primero sale más y después sale menos, entonces tenemos un punto máximo. ¿Y ese punto máximo cómo lo vamos a calcular? Ese punto máximo se calcula agarrando la pregunta original. Agarro la pregunta original y en esa pregunta original reemplazo el valor de 0. Aquí está. Reemplazo el valor de 0. Entonces vengo y digo, voy a poner el valor de 0 en la pregunta original. Entonces, 0 al cubo por 3 por 0 al cuadrado, y eso me va a dar 0. Por lo tanto, y vale 0. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando x vale 0, y vale 0. Y entonces acá he encontrado el punto máximo, que se abrevia de esta manera. Punto máximo. El punto máximo 0,0. ¿Cómo sabemos que es máximo? Porque hicimos un estudio antes del 0 y después del 0 en la derivada y los signos me dieron intercalados, el primero positivo y el segundo negativo. Entonces eso me avisó de que en 0, aquí en 0, hay un máximo. Aquí ponemos, hay un máximo. ¿Cómo sé, digamos, cuál es ese punto máximo? Reemplazo el 0 en la función original, no en la derivada. Ahora, tengo que hacer lo mismo tengo que hacer con el 2. Termino con el 0, ahora voy a hacer lo mismo con el 2. Entonces aquí digo, para x igual a 2, hago el mismo análisis, exactamente el mismo análisis. Que lo vamos a copiar. Hacemos el mismo análisis para el 2, pero necesito un valor que esté a la izquierda de 2, o sea, 1, y un valor que esté a la derecha de 2, o sea, 3.
Y eso lo reemplazo en la derivada. En la derivada. Ojo, esto se reemplaza en la derivada. Entonces ahora me interesan los signos nada más. El valor numérico no me interesa. Aquí me va a dar 3 menos 6, aquí me va a dar negativo. Y acá va a dar 3 al cuadrado 9 por 3, 27. 27 menos 18 me va a dar positivo. Repito, no nos interesa el resultado, nos interesa el signo. Entonces hay un punto mínimo. Entonces hay un punto mínimo. Cuando sale de menos a más, hay un punto mínimo. Lo que quiere decir de que en x igual a 2, es un mínimo. ¿Cómo me di cuenta que es un mínimo? Porque los signos fueron intercalados de menos a más. Si me da de menos a más, es un mínimo. Si me da de más a menos, es un máximo. ¿Cómo calculo el punto mínimo? Reemplazando este 2 en la función original. Aquí coloco 2, aquí coloco 2, y esto me va a dar 2 al cubo 8, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, menos 12, y 8 menos 12 es menos 4. Entonces y vale menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto, en este caso mínimo, va a ser 2 para x menos 4 para y. Mínimo 2 para x menos 4 para y. Y listo. Ya está calculado entonces los puntos máximos y los puntos mínimos. Es importante entender de que no porque tenga punto crítico significa de que yo tenga un máximo o un mínimo. O sea, si tengo punto crítico, si saco punto crítico, no quiere decir que es máximo y mínimo. Hay que hacerlo. Si, por ejemplo, acá me sale más, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Si me sale menos, no hay ni máximo ni mínimo. O sea, tiene que haber intercalación para que yo diga, es un máximo, es un mínimo. Pero no hay que pensar de que porque hay punto crítico, hay esto. Hay que hacerlo. Repito, si sale igualito, más, menos, no hay ni máximo ni mínimo. Si sale más, menos, es un máximo. Si sale menos, más, es un mínimo. Ahora, el siguiente paso, el paso número 4, el cuarto paso, es lo que se llama los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Entonces, para calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, nosotros vamos a utilizar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son 0 y 2. 0 y 2. Entonces, esos puntos críticos los anoto acá. Este es el primer punto crítico, este es el segundo punto crítico, y entonces ahora con estos puntos críticos nosotros formamos intervalos. ¿Cómo se forman los intervalos? El primer intervalo siempre comienza desde menos infinito. En cualquier ejercicio siempre se comienza desde menos infinito hasta el número más chico que tú tengas en los puntos críticos. Entonces, el número más pequeño que tú tienes en los puntos críticos es el 0, hasta el 0. Ese es el primer intervalo. Luego, el siguiente intervalo es desde ese valor que es 0 hasta el siguiente número, que en este caso es 2. Entonces lo vamos a borrar y vamos a hacerlo esto bien. El siguiente intervalo comienza en 0 y termina en 2. Y el siguiente intervalo va a comenzar en 2 y va a terminar en más infinito. 2 hasta más infinito.
Entonces, ¿cómo yo formo mis intervalos? Con los puntos críticos. Como tengo dos puntos críticos, el primero sería desde menos infinito hasta cero, o sea, hasta el más pequeño. Luego, de 0 a 2. Luego, de 2 a más infinito. O sea que nuestro camino tiene que ser desde menos infinito hasta más infinito, pero pasando por los puntos críticos. Lo que nos interesa acá es saber qué signo tienen estos resultados para poder decir si crece o no crece. Entonces me dice, cuando tú hiciste este análisis en la derivada, cuando tú analizaste la derivada, tuviste que haber ocupado un valor que esté dentro de este intervalo. Entonces, un valor que esté acá adentro es el -1, por ejemplo. Aquí está el -1. Entonces, ¿ocupaste el -1? Sí. El -1 me dio signo positivo. Como aquí sale positivo, eso significa que la función crece en ese intervalo. Un valor que esté de 0 a 2, el 1. ¿Ocupaste el 1? Sí, ocupé el 1. ¿Qué valor te dio? Negativo. Por lo tanto, si me da negativo, significa que la función decrece en ese intervalo. Ahí está, decrece. Crece y decrece. Un valor que esté de 2 a más infinito, el 3. Un valor que tenga dentro, el 3. ¿Ocupamos el 3? Sí. ¿Qué signo dio? Positivo. Como es positivo, entonces la función vuelve a crecer. Por lo tanto, acá yo tengo el comportamiento de la función. La función primero crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Y listo. Ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. El quinto paso de este ejercicio es el cálculo del segundo punto crítico. Entonces, el segundo punto crítico, ¿en qué consiste? Consiste en encontrar la segunda derivada. Ya sabemos de que esta de acá es la primera derivada. Esa es la primera derivada. De la primera derivada, calculamos la segunda derivada. Entonces aquí decimos la segunda derivada. La segunda derivada se simboliza de esta manera. Entonces, la segunda derivada de la función va a ser igual. Derivada de 3x al cuadrado, 6x. Derivada de menos 6x, 6. Entonces, ahí tengo la segunda derivada. Con la segunda derivada, yo puedo calcular el segundo punto crítico. Y para eso, esto lo igualo a 0. Y entonces obtengo el segundo punto crítico, que es despejar la variable x. Entonces 6x es igual a 6. Y de aquí saco de que x es igual a 1. Y entonces ahí tengo el segundo punto crítico. El segundo punto crítico sale de hacer la segunda derivada, igualarlo a 0 y despejar la x. Ese segundo punto crítico puede causarnos un punto de inflexión. Cálculo del punto de inflexión. ¿Cómo calculamos el punto de inflexión? Exactamente lo mismo que hiciste para calcular el máximo y el mínimo. ¿Cómo es eso? Tu punto crítico, vamos a estudiarlo antes y después. Exactamente lo mismo que has hecho acá. Aquí, esto vamos a copiar. Y aquí vamos a decir el análisis en la segunda derivada. Aquí lo voy a dejar anotado. En la segunda derivada. O sea, el punto de inflexión se hace un análisis en la segunda derivada con los valores que estén antes y después del punto crítico. Entonces acá yo voy a tener que utilizar la segunda derivada. O sea, a mí ahora me interesa la segunda derivada. Entonces la segunda derivada voy a analizarla antes y después
del punto crítico. O sea, un valor antes del 1, el 0, un valor después del 1, el 2. Y yo sé que la segunda derivada me salió esto. 6x menos c. Entonces, eso lo reemplazo aquí. Y eso lo reemplazo aquí. Y entonces ahí tengo que reemplazar primeramente el valor de 0 y luego el valor de 2. Y otra vez tengo que fijarme en los signos. 6 por 0, 0, 0 menos 6, o sea, negativo. 6 por 2, 12, 12 menos 6 más 6, o sea, positivo. Por lo tanto, tenemos punto de inflexión. Entonces, existe punto de inflexión. ¿Por qué existe punto de inflexión? Porque al hacer el análisis, los signos salieron intercalados. Si los signos me salen iguales, menos, menos, más, no hay punto de inflexión. Ahora, si me sale menos, más o más, menos, indistintamente cuál sea el orden, hay punto de inflexión. Por lo tanto, hay punto de inflexión. ¿Por qué? Porque me dio menos, más. Y si fuese más, menos, hay también. Si fuese más, no hay. Si fuese más, menos, menos, no hay. ¿Cómo calculo el punto de inflexión? Exactamente lo mismo. Agarro la pregunta original y en esa pregunta original reemplazo el punto crítico. En este caso el punto crítico es 1, el segundo punto crítico, mejor dicho. Ahí está, ese es el segundo punto crítico. ¿Listo? Entonces ahora uno dice, ok, vamos a reemplazar acá el valor del punto crítico. Aquí ponemos 1. Y aquí ponemos también 1. Y encontramos el valor de y. 1 al cubo es 1. Y acá me va a dar 3. Todo eso me va a dar 3. Y 1 menos 3 es menos 2. Por lo tanto, ya tengo el resultado del punto de inflexión. Vengo y digo, el punto de inflexión. El punto de inflexión tiene coordenadas. Se abrevia así. El punto de inflexión tiene coordenadas 1 para X menos 2 para Y. Y listo. Ya está calculado el punto de inflexión. Una vez que está calculado el punto de inflexión, viene el séptimo paso, que son los intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad se calculan del segundo punto crítico. Entonces, como yo tengo este punto crítico, ¿cuáles van a ser mis intervalos? Mis intervalos van a ser desde menos infinito hasta 1, desde menos infinito, aquí está, desde menos infinito hasta 1, ese es mi primer intervalo. ¿Y cuál sería mi siguiente intervalo? Pues sería desde 1 hasta más infinito. Desde 1 hasta más infinito. ¿Listo? Ahora, aquí me interesan los signos. En la segunda derivada, aquí, en la segunda derivada, vos tuviste que ocupar un valor que esté acá adentro. Un valor que esté acá adentro, el 0. ¿El 0 con qué nos dio? Con negativo. Si sale negativo, significa de que la función es convexa. O sea, porque dio negativo, es convexa. Aquí un valor que esté dentro de este intervalo, el 2. ¿Y el 2 con qué signo dio? Positivo. Entonces es cóncava. Lo que significa de que si sale positivo, siempre va a ser cóncava. Si sale negativo, siempre va a ser convexa. Y nada más se calcula en ese paso. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda de acá? Pues simplemente nos queda
que ya hemos terminado el análisis completo de esa función y ya estamos en condiciones de poder entender cómo llegamos a la situación de poder encontrar ese análisis. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Ninguna pregunta? ¿Se ha entendido? Bien. Entonces, ese es el análisis completo que se hace de una función. ¿Sí? Se calcula el dominio, el primer punto crítico, el punto máximo y punto mínimo, depende de los signos, más, menos y todo lo demás. Si es más, menos es un máximo, si es menos, más es un mínimo. El punto crítico, que en este caso es 0, si descubrimos que es un máximo, lo reemplazamos ese 0 en la función original y encontramos el punto máximo. El 2, si descubrimos que es un punto mínimo, ese 2 lo reemplazamos en la función original y encontramos el punto mínimo. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento dependen de qué? Dependen de los puntos críticos, que en este caso son 0 y 2, y hacemos los intervalos de menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a más infinito. Nos fijamos los signos. ¿Qué signos? Los signos de los números que ocupamos en la primera derivada. Una vez que ocupamos los signos de la primera derivada, nos verificamos esos signos y si el signo es, por ejemplo, negativo, decrece y si es positivo, crece. Luego viene el segundo punto crítico de la primera derivada, calculamos la segunda derivada, igualamos a 0 y encontramos x. Y luego viene el sexto paso, que es el punto de inflexión, que se hace con el segundo punto crítico. Si no tengo segundo punto crítico, no hay punto de inflexión. En el segundo punto crítico hacemos lo mismo, un estudio antes y un estudio después en la segunda derivada. Si los signos son intercalados, hay punto de inflexión. Este 1 lo reemplazamos en la función original y conseguimos el punto de inflexión. Con este punto calculamos la convexidad y la concavidad. Si es negativo es convexa, si es positivo es cóncava. Y entonces ahí hemos encontrado la solución del problema. ¿Es cierto? Ok, haremos entonces acá un ejemplo más. Ejemplo número 2. Dada la siguiente función, veamos acá una función. Por ejemplo, veamos la función vamos a analizar la función f de x igual a x al cubo más 3x al cuadrado más, pongámosle acá, 9x. Entonces, de ese ejercicio. Entonces, primer paso, cálculo del dominio. Sabemos de que el dominio de esta función siempre va a ser todos los reales. Entonces, todo acá es la función que estamos analizando. Entonces, acá tenemos de que y es igual a esto. Por lo tanto, de acá podemos decir de que el dominio de esta función, como no tiene denominador, no tiene logaritmo y no tiene raíces, decimos entonces de que el dominio de esta función es igual a todos los números reales. Entonces acá
Buscamos el significado de los reales que está por acá. Listo. Ahí hemos calculado el dominio. Una vez que hemos calculado el dominio, viene el segundo paso, que es lo que se llama el cálculo del primer punto crítico. Entonces, para calcular el punto crítico, lo que hacemos es agarrar y decir, esta es la función, vamos a encontrar su primer derivada. Primera derivada, 3x al cuadrado más 6x más 9. Entonces esta primera derivada la igualamos a 0 y nos fijamos si podemos encontrar punto crítico. Aquí, por ejemplo, yo puedo factorizar el 3 y si factorizo 3, aquí me va a quedar x cuadrado, aquí me va a quedar 2x, aquí me va a quedar 3. Entonces ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y entonces me va a quedar, en resumidas cuentas, x al cuadrado más 2x más 3. De aquí entonces yo tuviera que buscar dos números que sumados y restados me den 2 y multiplicados me den 3. ¿Tendremos esos números? El sexto caso, una x acá, otra x acá, aquí un signo más, aquí otro signo más. Y decimos, ¿habrán dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 2? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, ¿habrán esos números? ¿Cuáles serían los números? No habría, ¿no? No hay. ¿Y cómo puedo comprobar eso? Con la ecuación cuadrática. X igual a menos b más menos b al cuadrado, la raíz de b al cuadrado menos 4 va a ser todo sobre 2a. Y este más menos también puede ir acá y aquí puede ir menos b. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Si yo reemplazo esta ecuación para poder encontrar los valores de x, llegaré a la conclusión de que en este caso el valor de b sería 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 3, dividido entre 2 por a, que vale 1. O sea que aquí tengo, a ver, aquí está, por si acaso, el valor de a, aquí está el valor de b y aquí está el valor de c. Al reemplazar esos datos en la fórmula, me voy a dar cuenta de que la raíz me va a dar negativa, porque esto va a ser 4 y esto va a ser menos 12. Y esto va a ser 2. Entonces, al hacer esa operación ahí, 4 menos 12 es menos 8. Entonces, esto me está dando imaginario. No hay raíces de números negativos. Y si me da imaginario, ¿qué significa? Que no hay punto crítico. No hay punto crítico. Y si no hay punto crítico, no hay máximo y mínimo.
No hay punto de inflexión, no hay absolutamente nada y entonces nuestro problema termina ahí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay dos tipos de problemas. El problema donde no puedo calcular los puntos críticos y entonces no puedo hacer nada más. Y el problema donde puedo calcular punto crítico, y como puedo calcular punto crítico, puedo calcular máximo y mínimo, puedo calcular segundo punto crítico, puedo calcular crecimiento y decrecimiento, puedo calcular, o sea, puedo calcular todo. Pero en este caso, nosotros no pudimos calcular el punto crítico porque la función que me diste, al derivarla y al intentar encontrar los valores medio imaginario, entonces el problema termina ahí. No hay punto crítico y por ende no hay análisis completo de la función. Porque no quiere decir de que me den una función y yo pueda analizarla. Puede ser que pueda analizarla, como puede ser que no pueda analizarla. Bien, ¿hasta ahí se ha entendido, por favor? ¿Hasta ahí se ha entendido el análisis completo? Muy bien. Entonces podemos entrar a lo que se llama el tema de integrales. Cuando calculamos o cuando hablamos de integrales, estamos hablando de que la integral es la antiderivada. Concepto. Se define como integral al cálculo matemático que se le realiza a una función con el fin de poder calcular la antiderivada de esa expresión. La antiderivada de la expresión matemática. Entonces, la integral tiene un símbolo matemático. La integral tiene un símbolo matemático que vamos a verlo ahorita. ¿Cómo yo sé que es una integral? ¿Cómo sé que me están preguntando integral? Entonces aquí tenemos un concepto. Ok. La integral se utiliza generalmente para calcular puntos de intersección entre dos figuras, área encerrada entre dos curvas, más volumen de figuras geométricas, y también se puede calcular, ¿okay? Cosa. Y también se puede calcular área de figuras. No, a lo que está en sanito hay que partirlo cuando ya está cocido. Entonces, ahí tenemos el Ya, concepto. picaritos. Ahora, una integral No va a dar todavía. se simboliza de la siguiente manera. Entonces, este es el símbolo de una integral. Vamos a colocarlo aquí. Aquí está. Este es el símbolo de una integral. De esta manera se simboliza una integral. Ahora, esto de acá vamos a explicarlo. Entonces, este símbolo representa el símbolo de una integral. Bien, vamos a colocarlo aquí. F de x representa la función que tenemos que integrar.
Vamos a poner así. Igual. dx representa la diferencial de la variable x, que en palabras entendibles significa su derivada. Vamos a cortarlo acá. Es decir, su derivada de la función. Y c, esa c que ven allá, significa una constante. Esta c significa o representa la constante de integración de toda función a integrar. Bien. Esas son las partes que forman parte de una integral. Ok. Clasificación de las integrales. Una integral se puede clasificar de dos maneras distintas. La llamada integral indefinida y la llamada integral definida. Bien. Vamos a empezar con la integral indefinida. Ok. Esto es la clasificación de integrales. Perfecto. Integral indefinida. Se define como aquella integral, en la cual no se conocen sus límites inferior y superior. Es decir, no se tiene conocimiento de los límites de integración y por eso se llama indefinida. Se calcula de acuerdo a la situación utilizando una tabla denominada tabla de integrales. Aquí vamos a colocar un ejemplo de una integral indefinida. Así, por ejemplo, bueno, esta de acá es una integral indefinida. Por ejemplo, si yo coloco acá la integral de 2x más 5 de x, esa es una integral indefinida. Si yo coloco acá otro ejemplo, dentro de este paréntesis, por ejemplo, yo coloco x al cuadrado más 5x más 6, otra integral indefinida. Y así puedo dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, acá, si yo vengo y acá digo, pongámosle, por ejemplo, un cociente. Entonces, 2x más 3 sobre x más 5. Otra integral indefinida. Entonces, ahí he puesto varios ejemplos de lo que es una integral indefinida. ¿Por qué es una integral indefinida? Porque no conocemos los límites de integración. ¿Y cuáles son los límites de integración? Ocurre que las integrales
tienen acá dos números, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, que se llaman límites de integración. Cuando yo no tengo esos números, cuando yo no veo un número arriba y un número abajo, estoy enfrente a una integral indefinida y esa integral indefinida voy a calcularla con una tabla llamada tabla de integrales, al igual que las tablas de derivadas. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos en la integral de una constante. La integral de una constante es la multiplicación de esa constante por la variable x. Por ejemplo, si a mí me dicen calcular la integral de 1, por ejemplo, calculemos la integral de 1. La integral de 1 es x. ¿Por qué? Porque ese número hay que multiplicarlo por x. Pues la integral de 1 es x. Otro ejemplo, la integral de 5. La integral de 5 es 5x. Otro ejemplo, la integral de menos 8. La integral de menos 8 es menos 8x. Entonces, de esa manera se integra una constante. La integral de cualquier número es ese número multiplicado por x. La integral de cualquier número es ese número multiplicado por x. Después tenemos la integral de una función lineal. La integral de un término lineal se puede calcular con la siguiente fórmula. Bien. Aquí vamos a colocar la integral, aquí, la integral de x va a ser igual al cociente, de x elevado a n más 1 sobre n más 1. Ahí está. Esa es la fórmula para calcular una integral de término lineal. Ahora, vamos a ver cómo es eso. Por ejemplo, si viene alguien acá y me dice, a ver, calculame la integral de 3x. La integral de 3x. La integral de 3x va a ser igual a que yo abra un cociente, copio el 3, y a esta x, yo le sumo 1 a su exponente, es decir, a esta x tiene, ¿no es cierto?, un 1, le sumo otro 1, y acá le coloco 1 más 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la fórmula. Entonces, la integral de 3x es igual a 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Entonces, la integral de 3x viene a ser 3 medios de x al cuadrado. 3 medios de x al cuadrado. Ahí está. 3 medios de x al cuadrado. Y listo, ya tengo la integral de 3x. Si yo quiero calcular otra integral, por ejemplo, la integral de 7x, este que sea el ejemplo número 1, ejemplo número 2, la integral de 7x, entonces coloco 7 y a la x le aumento 1 y esto que salga arriba lo copio abajo. Eso me dice la fórmula. Lo que te salga arriba, tenés que copiarlo abajo. Listo. Entonces la integral de 7x va a ser igual a 7 elevado
o multiplicado por x al cuadrado dividido entre 2, lo que significa que yo puedo decir que la integral de 7x es 7 medios de x al cuadrado. 7 medios de x al cuadrado. Entonces, ahí está calculada la integral. De esa forma se calcula la integral de un término lineal. Ahora vamos a ver la integral de una función elevada a cualquier exponente. Para integrar una función elevada a cualquier exponente, se tendrá que aplicar la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, integrar 5x al cubo o cuando el exponente ya es más que 1? Porque acá el exponente es 1. ¿Pero qué pasa si quiero integrar x cuadrado, x al cubo, todo eso? La fórmula es la misma. Aquí está. La fórmula es la misma. Solo que aquí, si yo quiero integrar una x elevada a cualquier exponente, o sea, una x elevada a cualquier exponente, entonces digo, la integral de x a la n es x elevado a n más 1 sobre n más 1. O sea, aplicamos la misma fórmula. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí voy a aprovechar. Ejemplo número 1. Quiero calcular la integral de x al cubo. Entonces, la integral de x al cubo va a ser x elevado a 3 más 1 sobre 3 más 1. Y entonces la integral de esto va a ser x elevado a la cuarta sobre 4. La integral de esto va a ser x elevado a la cuarta, sobre 4 más c. Siempre se le coloca una c. Quiero calcular, por ejemplo, la integral de x a la séptima. Entonces, la integral de x a la séptima sería x elevado a 7 más 1 sobre 7 más 1. Sería entonces x a la octava sobre 8. Y ya está calculada la integral de x a la séptima. Quiero calcular, por ejemplo, la integral de 4x al cubo. Entonces, este 4 lo copio y aquí le digo x elevado a 3 más 1, y aquí me va a quedar 4 por x a la cuarta sobre 4. Ese 4 con ese 4 se puede tachar y entonces me va a quedar que la integral de 4x al cubo es x a la cuarta más c. Entonces fíjense de que la constante se copia, ¿no? La constante se copia y entonces ahí tenemos el resultado de la integral. ¿Qué más? Integral de una función elevada a cualquier exponente, término lineal y una constante. Ok. Integral de un radical. Para calcular la integral de un radical, primero tenemos que aplicar las propiedades aritméticas para que la raíz se transforme en un exponente y luego de eso podremos aplicar la fórmula anterior. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esta parte? La integral de un radical. Bueno, esto quiere decir de que vamos a aplicar esta misma fórmula, pero antes de hacer esta fórmula, por ejemplo, aquí uno dice, a ver, ejemplo número 1. Calcular la integral, pónganse ustedes la integral de qué.
Queremos calcular la integral de la raíz de x más 1. Entonces, para calcular esta integral, que se simboliza así, para calcular esta integral, lo primero que debo hacer yo es agarrar, y esa raíz, yo sé que la puedo transformar como un exponente. Esto de acá, yo lo puedo escribir como x más 1. Esto de acá, yo lo puedo escribir como x más 1 elevado a un medio, por propiedades aritméticas. Ese un medio es lo mismo que la raíz. Entonces, ¿qué pasó acá? Me ha quedado una función elevada a un exponente. Por lo tanto, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, puedo aplicar la fórmula de arriba. Entonces, la integral de esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un cociente donde acá x más 1, ese x más 1, que es todo el argumento, tendré que ese x más 1, que es todo el argumento, está elevado a un medio, pero ese un medio tengo que sumarle 1 y esto mismo lo copio abajo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la misma fórmula. O sea, todo esto es como si fuese x elevado a n más 1, o sea, un medio más 1 sobre lo mismo. Entonces acá me va a quedar el siguiente resultado. Si yo aplico ahí propiedades, esto me va a quedar un medio más 1 es 3 medios. Ahí está, 3 medios. Y entonces acá abajo también me va a quedar 3 medios. Y al hacer extremos con extremos, y medio con medio, este quebrado se va a invertir. En vez de ser 3 medios, va a ser 2 tercios multiplicado por esto de acá, multiplicado por esta parte de acá. Y listo, ya tengo la integral más c. Ya tengo calculada la integral. ¿Por qué este 3 medios se convirtió en 2 tercios? Porque se supone que debajo de este hay un 1 para hacer extremo con extremo, medio con medio. Y entonces la integral de esto es 2 tercios de x más 1 elevado a 3 medios más c. Lo mismo pasaría si hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, aquí puede ser con cualquier raíz. Ejemplo 2. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2x más 3. El procedimiento es el mismo. Entonces, esto voy a copiar para que vean que es el mismo procedimiento. Solo cambian los números. Entonces aquí va a ser 2x más 3 elevado a un medio. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. Si fuese raíz cúbica, un tercio. Si fuese raíz cuarta, un cuarto. 2x más 3 elevado a un medio. Ese 2x más 3 elevado a un medio va a ser igual a 2x más 3 elevado a un medio más 1 y abajo un medio más 1. Entonces aquí va a quedar 2x más 3 elevado a 3 medios sobre 3 medios. ¿Por qué 3 medios? Porque un medio más 1 es 3 medios. Haciendo extremos con extremos y medios con medios me va a quedar 2 tercios de 2x más 3, todo elevado a 3 medios, más c, y entonces ahí hemos encontrado lo que se llama la integral de un radical. Bien, perfecto. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, para la siguiente clase vamos a ver lo que es métodos y con eso terminaríamos integral. Nos quedarían solo los métodos. Método directo, método de derivada, fracciones parciales y ahí termina el avance. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No hay? Perfecto. ¿Está por ahí, profesor?
Sí, sí, profe, están tristes están tristes los alumnitos, creo. Sí, ¿no? Parece que sí. Ok. Están tristes.